Buenas tardes, doctor Luis, ¿nos escucha? Buenas tardes, te escucho. Perfecto, doctor, gracias. Le voy Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia del blog del diente. Es un gusto para mí presentarles al doctor Luis Aneiva. Muy buenas tardes, bienvenidos. Nosotros, buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes a toda la gente de inteligencia dental. Buenas tardes a toda la gente que nos ve por medio del blog del diente también. Un gusto en saludarlos a todos. El día de hoy estoy muy contento porque estamos en ahora sí que en nuestro programa número 24. Cumplimos 2 años. De hecho, me salió en Facebook la notificación de que estamos ya teniendo 2 años aquí haciendo nuestros espacios junto con Inteligencia Dental. Y el día de hoy quiero presentar a una colega odontóloga muy capaz, una colega odontóloga que ya ven, el giro de este programa siempre ha sido no tanto meternos en el diente en sí, de ver técnicas y cirugías y resinas y composites y técnicas de impresión, no, sino ver más la otra parte que no vemos, que es para mí, que es el 51%, que es la operación, ¿no? Desde comunicación, marketing, consentimientos informados, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y en esta época que en realidad hay mucha incertidumbre, hay mucha información, en esta época de coronacrisis, que me gustaría llamarlo así. Y este tema de consentimiento informado, COVID, lo que tienes que saber, porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, y en esta ocasión la doctora Paulina Morán Alarcón, que les voy a leer su currículum a continuación, es licenciada en estomatología Universidad Justo Sierra, posgrado en odontología pediátrica Unitec, y aquí lo importante es que tiene vasta experiencia. Ahorita es director de la sala arbitral número 4 en CONAMED, o sea, ella conoce los casos, viene gente, tienen estos casos en el día a día, que ella nos explique su experiencia, que ella nos diga qué es lo que ve, hacia dónde es la tendencia. Aparte también es miembro activo de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica y también miembro de ADM, certificada por el Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica, conferencista nacional e internacional, profesora en posgrado de estomatología pediátrica de la Universidad Justo Sierra. Quiero, por favor, Dianita, que me conectes a la doctora Paulina Morán. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y te veo a la salida. Preguntas al final. Doctora, si pudiera compartirnos su pantalla, por favor. Muy bien, ya. ¿Sí me ven? Vemos su pantalla, doctora. Si puede compartirnos su presentación. Ajá. Permítame.
Estoy como... Ok, ahí está la presentación. ¿Me ve y me oye? Perfecto, perfecto, Paulina. Bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nuestros participantes ahorita en la plataforma, son cerca de 328. Un honor tenerte con nosotros, Paulina, y aquí tienes a tu auditorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos ustedes. Es un honor para mí, la verdad, la invitación. Les agradezco mucho a Inteligencia Dental, al doctor Luis Aneiva, al Blog del Diente. Y pues sí, fue una sorpresa muy agradable saber que existen estas plataformas en donde no nada más hablamos de lo que como profesionales de la salud estamos acostumbrados, que es más remitirnos a la parte técnica de nuestra labor, materiales dentales, algo que es de lo que siempre hablamos en las conferencias, ¿no? Sino que estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial nos han hecho mirar hacia otro lado y bueno, pues sí es importante, ¿verdad? Comentar esto. Todos me oyen bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Todo se te escucha fuerte y claro, Paulina. Muy bien, entonces estamos listos para que comencemos. Aquí lo que nos estamos enfrentando en estos días es que tenemos una forma de trabajar, una forma en la que recibíamos y atendíamos a nuestro paciente y no le prestábamos la debida atención al expediente clínico. Hoy en día, ante digamos, lo que nos solicita, las solicitudes de nuestras autoridades, han hecho surgir muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones en donde pues también eso conlleva a replantearnos cómo hacer nuestro manejo del paciente, ¿verdad? ¿Cómo podemos atenderlo mejor con ciertas medidas de seguridad? Y creo que platicando con colegas me he dado cuenta que hay una duda, hay grandes dudas en relación a justamente qué hacer, a qué pacientes atiendo, a qué pacientes no atiendo, a qué pacientes puedo atender, pero sin que tenga yo problemas de tipo jurídico, de tipo legal, o que tenga problemas con las autoridades, tengo miedo que me vayan a clausurar mi consultorio. Todo ese tipo de situaciones están haciendo que como profesionales de la salud veamos o prestemos más bien atención a lo que no le habíamos prestado atención. Entonces, yo les pongo esta frase de que, pues, si el plan no funciona, pues no hay que cambiar no hay que cambiar la meta, ¿verdad? Hay que cambiar el plan. Y aquí el plan es cómo hemos venido trabajando. Yo pienso que esta pandemia, el SARS-CoV-2, el COVID-19, ha venido a ser un parteaguas a nivel mundial en todas las profesiones. La vida ya no va a ser igual antes que después, ¿verdad? Y les pongo esta frase también de que no porque sepamos caminar, sabemos hacia dónde vamos. Hoy en día muchos parecemos perdidos o parecen perdidos por lo mismo que les comento. Los he escuchado, me han hecho muchas preguntas acerca de cómo atender al paciente, cómo realizar su expediente clínico. Es muy fácil, para mí resulta muy fácil y muy clara las dudas que me plantean, pero sí me preocupa que se están dando muchas pláticas, muchas conferencias en línea, claro, todas con la intención de informar, pero creo que se están alejando de lo principal. Entonces, vamos a regresar al principio de todo esto. Para atender a un paciente, tenemos primero que saber que como profesionales de la salud trabajamos
dentro de un marco jurídico. Ese marco jurídico, en primer lugar, va a ser la Ley General de Salud Mexicana, que va a estar sujeta a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. El artículo 5º constitucional es aquel que nos va a hablar de los oficios y las profesiones. Y es muy claro en donde dice que la profesión se divide de un oficio de acuerdo al impacto que tiene en la sociedad. Por ello, los profesionistas requieren de un título y una cédula profesional para estar plenamente identificados. Entonces, primero, debo de respetar este marco jurídico. Después, tengo que seguir y no olvidarme que hay algo que se llama Norma Oficial Mexicana para la Prevención y el Control de Enfermedades Bucales. Bajo esta norma oficial mexicana, la cual las últimas son las del 2006 y la del 2015, que posteriormente vamos a platicar de ellas, estas normas son las que van a regir nuestra práctica clínica. También qué nos rige o qué es lo que debemos seguir como ciertos lineamientos, las guías de práctica clínica. Y para lo que nosotros le llamamos la libre práctica, es decir, que yo pueda recetar un ibuprofeno o un paracetamol. Entonces, eso es la libre práctica. Yo me baso para mi libre práctica en la literatura, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden es como debemos de regir nuestro proceder, nuestro actuar al interior del consultorio dental sin salirnos del marco jurídico mexicano. Estamos hablando de México. El 60% o más del 60% de las quejas que nosotros vemos en CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, nosotros estamos al mismo nivel, por ejemplo, que una Profeco. En los estados está la COESAMED, que es la Comisión Estatal Mexicana. Entonces, sí, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, perdón, y cada uno de los estados puede resolver todas las quejas interpuestas por pacientes ante algún profesional de la salud, no nada más algún dentista, sino cualquier profesional de la salud. Y quien las rige a todas es la CONAMED porque trabajamos a nivel federal. Entonces, aquí el punto que vemos que es un común denominador en la mayoría de las quejas es una mala comunicación con el paciente. Y hoy el título de nuestro tema es justamente el consentimiento informado. Y yo he visto personalmente que al estudio de las demandas, de los expedientes, de las carpetas de investigación, de las averiguaciones previas que nos llegan por el Ministerio Público, gran parte del problema fue que no hubo una comunicación asertiva entre el médico y el paciente, entre el facultativo y entre el paciente, entre el actor y el demandado, como le decimos nosotros. De ello, como comentaba, el título de nuestro tema, que es consentimiento informado, ¿verdad? Pero hoy en día no sé por qué les ha surgido tanta inquietud en relación al COVID. Están como muy asustados, muy confundidos y bueno, no es para menos, son circunstancias especiales. Pero como decía mi papá, el sentimiento nubla el razonamiento. Entonces, pues vamos a empezar a pensar con el cerebro, ¿no? Bien frío. Porque no podemos tomar una actitud pasiva, no podemos tampoco tomar una actitud negativa o agresiva, no podemos tampoco meter la cabeza debajo de la arena y hacer como que nada sucede, nada está pasando, pero tampoco podemos huir y escapar de nuestras obligaciones como facultativos para con nuestros pacientes. Entonces, tenemos que ser más cerebrales y aterrizar bien qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a atender a nuestros pacientes de forma segura. Tenemos, les comentaba, la norma oficial mexicana,
que habla del expediente clínico, de eso les voy a hablar, porque me hacen mucho esta pregunta. ¿Puedo tener un expediente clínico escrito? Pero a mí me gustaría tenerlo digital. Sí, perfecto, lo puedes tener digital. La norma oficial mexicana que trata específicamente del expediente clínico es la norma 004 SSA3 que se publicó en el 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Y así como lo pueden ver en pantalla, lo pueden ustedes buscar en su navegador y lo podrán encontrar. Y ahí es donde dice que el expediente clínico está formado por todos aquellos medios, tanto escritos como digitales. ¿Qué sucede con el expediente clínico? Que para que yo lo pueda, sea válido, lo pueda firmar, tengo que tener, y mi paciente debe de tener una firma electrónica, ¿sí? Una FIEL. Si no la tiene, no puede firmar digitalmente el expediente. Entonces, yo creo que para algunos sigue siendo más fácil el expediente escrito. No les estoy diciendo que no lo puedan hacer digital, lo pueden hacer digital, pero la firma que vale es esa firma, nada más la FIEL, no la firma que yo pueda escanear y luego copiar y pegar. No, tiene que ser mi FIEL. Dentro del expediente, al expediente clínico que lo compone, lo que es la historia clínica del paciente y todo aquello que podamos, que nos pueda, que requiera el paciente, todos aquellos auxiliares de estudio, como pueden ser fotos, radiografías, interconsultas, las conversaciones, porque sabrán que hay pacientes que graban conversaciones o doctores que graban conversaciones, recetas, facturas, porque todo ello, por ejemplo, las conversaciones, las recetas, las facturas, entre muchos otros, establecen lo que sería una relación dentista-paciente. Ahí ya tenemos establecida que sí existió una relación entre el dentista y el paciente. Yo lo tengo que custodiar por 5 años. Eso es lo que la ley me exige que tenga. Y yo soy el custodio legal del expediente clínico. Y no se lo puedo entregar a nadie a menos que sea una autoridad. Es decir, que me llegue un oficio en donde me lo pida. ¿Quién? Ya sea un ministerio público, la CONAMED, cualquiera de ellos me pueden solicitar, me pueden requerir el expediente. Al paciente no se le da nunca el expediente, por favor, doctores. Nunca. Se le puede dar una copia si es que así lo solicita, pero el original lo conservamos nosotros. ¿Qué normas oficiales vamos a hablar? ¿Por qué pongo la pasada, la más, digamos, la actual? Es la norma oficial 013 SSA2 del 2015 y la pasada es del 2006, porque todavía tenemos casos que son anteriores al 2015, entonces se les aplicaríamos la norma del 2006. Y así es como la pueden encontrar y la encuentran en PDF ambas y las pueden descargar. Van a ser de mucha ayuda. Esta norma oficial mexicana, la 013, como le decimos nosotros, es tal cual como lo pueden leer en su pantalla, para la prevención y control de enfermedades bucales. La norma oficial mexicana dice que en el expediente clínico debe de contar con cierta documentación. Aquí lo que vemos son datos generales, tanto del facultativo como del paciente. Pero les señalé dentro de la norma cuáles son aquellos rubros o aquellos incisos o parágrafos, como le decimos nosotros, que están relacionados a todas estas dudas que están surgiendo en relación al consentimiento informado. Por ejemplo, yo he visto que mandan ciertos formatos de consentimiento informado, en donde
ponen el motivo de la consulta, pero si nos vamos y leemos bien lo que pide la norma, nos dice en el parágrafo 9.2.2, dice que tenemos que anotar el motivo de la consulta. Ahí, por ejemplo, ya nos estamos respaldando cuando el paciente asiste por una urgencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchos están asustados porque dicen, ¿puedo atenderlo? Sí, porque nosotros, en primera, esa sería como la primera pregunta con la que yo empezaría, porque muchos no saben si pueden o no atender pacientes. Claro que pueden atender pacientes, porque somos de las profesiones necesarias o esenciales, como lo está calificando la Secretaría de Salud, para atender a la población. La situación aquí es que muchos de los diagnósticos que hicimos antes de que se sucediera la cuarentena han cambiado. Y entonces, si hoy vemos a nuestro paciente, estas enfermedades bucales, como sabemos, son crónicas, ¿verdad? No se detienen a menos que nosotros tengamos una intervención en el paciente y quitemos aquello que esté causando alguna infección, algún problema. Y entonces, lo que no era inicialmente hace 2 meses una urgencia, una emergencia, hoy ya es un motivo de consulta. Ya el motivo de consulta en sí, al colocarlo yo ahí expreso en mi historia clínica como urgencia y expresado por el paciente, dolor, problemas para masticar, dolor en la articulación, infección, todo eso ya nos está respaldando el por qué estamos atendiendo a nuestro paciente. Otra situación muy importante, recuerden, aquí, ¿qué es de lo que se ha estado hablando tanto la OMS, la Secretaría de Salud y a nivel mundial? Que es muy importante reconocer a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo. Y, por ejemplo, tenemos que conocer los hábitos de higiene del paciente y la ocupación del paciente. No es lo mismo atender a un paciente que ha estado en casa, encerrado en cuarentena, que a un paciente que es médico, que ha tenido por su misma profesión que estar expuesto o más expuesto a un contagio que si no lo fuera. Otro punto que también he visto que lo anotan en el consentimiento informado, ponen, que he leído, permítanme, ¿cómo dicen? Sí, yo, no sé, el señor Juan Pérez, reporto no tener problemas, tos, fiebre, temperatura, gripa, dolores articulares, pero a ver, momento, eso no lo tendría yo que poner en el consentimiento informado, porque eso ya está en mi historia clínica. En mi apartado de aparatos y sistemas, dice que yo tengo que revisar al paciente. Entonces, la Secretaría de Salud nos dice, a ver, cuando llega tu paciente, tú lo revisaste. Y entonces, en ese apartado, tú le preguntaste si tenía algún problema de salud que involucrara sistema respiratorio, digestivo, urinario, de cualquier tipo que nos dé algún síntoma o signo de enfermedad. Si fuera así, entonces lo tendría yo que referir al médico. En el siguiente, como ven en las letritas amarillas, donde dice exploración física dirigida a, particularmente porque es la norma 013, pues es para cavidad bucal, cabeza, cuello, ¿y qué dice ahí? Registro de signos vitales. Y uno de los signos vitales es ¿cuál? La temperatura. Por eso no es necesario que yo lo coloque en mi consentimiento informado. Ahorita vamos a ver qué es lo que debe de tener el consentimiento informado.
Más adelante nos dice que tenemos que llenar tanto de forma inicial como de forma sistemáticamente un odontograma y un periodontograma. Pero es una urgencia, sí, pero como nosotros sabemos que como tal, urgencias que tenemos casi siempre es trauma. Una urgencia relevante, ¿verdad? Otro, aquí es donde me dicen, porque ponen, ¿por qué lo voy a atender? Yo doy mi consentimiento para que me atiendan y porque tengo dolor. Pero en este párrafo, en el primero, recuerden, ya pusimos el diagnóstico del paciente y uno de los, tenemos que colocar diagnóstico porque, no sé, tiene un problema periodontal, periodontitis severa, no sé, caries con destrucción dentaria y absceso a nivel apical, elaborar un plan de tratamiento, extracción dental, la fecha de la primera consulta, de las consultas subsecuentes, y que dice el nombre y la firma del estomatólogo y del paciente o representante legal en caso de que sean menores de edad o pacientes que legalmente estén incapacitados para tomar decisiones por sí mismos. Ahora, en las notas de evolución, la norma es muy clara porque vuelve a decirnos, anota la fecha, la actividad que hiciste, la evolución que ha tenido, la actualización de este cuadro clínico, los signos vitales, que aquí dice, al final dice, o procedimiento a criterio del paciente. Dice, al inicio, ¿verdad? Y al inicio de la historia clínica y al inicio de cada cita, a criterio del estomatólogo. Entonces, hoy en día, con lo que estamos viviendo, pues mi criterio, ¿cuál sería? Que claro, en mis notas de evolución, yo voy a poner la fecha ya en sí me está cubriendo que estoy, y mi motivo de consulta, y el diagnóstico que yo hice, y el plan de tratamiento que yo elaboré, y lo que voy a anotar en mi nota de evolución como tal, me va a, digamos, ubicar en el momento de la pandemia, que yo atendí a ese paciente por una urgencia en el momento de la pandemia, que le tomé signos vitales porque sabía que estaba en una pandemia, y uno de los signos vitales que es universalmente ya entendido, que es la elevación de la temperatura. Entonces, yo a criterio de el facultativo, como lo dice la norma oficial, voy a colocar los signos vitales, que precisamente sería, tal vez no todos, pero sí en particular, pues la temperatura. Porque si más adelante hay algún conflicto, hay alguna cuestión legal, por la pura fecha, nosotros como peritos, o bueno, vaya, yo como perito puedo ubicar al paciente que se le atendió durante la pandemia y el doctor no tomó, por ejemplo, los signos vitales, siendo que era algo relevante, ¿de acuerdo? Como si fuera un paciente hipertenso. El paciente hipertenso le tengo que tomar, si ya sé que es hipertenso, le tengo que tomar la presión al inicio de la cita, o al inicio o antes de empezar a realizar el tratamiento. Repetimos, el diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento. Voy a incluir todos aquellos auxiliares de diagnóstico que se puedan solicitar y tengo que firmar cada nota de evolución y también el paciente o su representante legal. Es decir, aquí al firmar cuando la nota de evolución está firmada por el paciente per se está diciéndonos, yo acudí, digamos, si no es de forma tácita, nos está diciendo a nosotros, al leer el expediente como peritos, nos dice, el paciente acudió de forma voluntaria. No, nadie lo obligó, porque hasta firmó, que aquí está, de forma autógrafa,
su firma plasmada en la nota de evolución del tratamiento que se le realizó en el día que se le realizó. ¿Qué sucede? Si yo veo un paciente que presenta algún síntoma o signo de COVID, tengo que hacer, ¿verdad? Ya sea una nota de interconsulta, como la podemos hacer, si es que el tratamiento que requiera el paciente no está dentro de nuestras especialidades, voy a realizar una nota de interconsulta porque aquí primero se adelanta un poco. Sin embargo, si yo veo a este paciente con signos y síntomas de COVID, además de esta nota de interconsulta, lo primero que voy a realizar es una nota de referencia, porque entonces yo no voy a atender a ese paciente. Por mucho dolor que traiga, recordemos que es una enfermedad que es altamente contagiosa. Y si yo a la exploración de mi paciente, durante la realización de la historia clínica, observo algún signo o síntoma que me indique que posiblemente mi paciente esté contagiado de COVID, lo voy a referir a los hospitales en donde los están atendiendo para que allí reciba la atención, porque entonces estoy ponderando el dolor dental sobre la posibilidad de que el paciente esté contagiado, contagia más población y la vida del paciente esté en riesgo. De ahí que yo haga mi nota de referencia para enviarlo a la unidad hospitalaria correspondiente y también haga mi nota de interconsulta, ¿verdad? De que también lo tiene que atender el servicio dental. Pero lo primero en este caso va a ser descartar que le hagan la prueba diagnóstica para COVID. Y así es como le digo yo al paciente: señor, señora, discúlpeme, me da mucha pena, pero usted me está arrojando a la exploración durante la plática que tuvimos. Al checar yo su temperatura, al revisarlo, me doy cuenta que presenta ciertos síntomas y signos que me sugieren a mí que puede usted estar infectado de COVID. Así es que le voy a elaborar una nota de referencia para que vaya al hospital que ustedes sepan en donde se les están atendiendo, porque es muy importante que sea atendido de forma inmediata. Si no es así, de todas formas, la mayoría de estos hospitales tienen departamentos de atención estomatológica y al paciente se le va a atender. Pueden decir que sería una forma de realizar medicina defensiva, pero no es en este caso no es una medicina defensiva ante la pandemia que estamos surgiendo, sino que estamos protegiendo al paciente, protegiéndonos nosotros y protegiendo a la comunidad en general. Ahora, el consentimiento informado. La mayoría de los doctores, porque ese es como la parte que no termina de quedar claro entre los facultativos. El consentimiento informado no es nada más la hoja de papel en donde yo escribí el diagnóstico, el plan de tratamiento y todo lo que me pide la norma, y el paciente lo firmé yo, lo firmó el paciente, lo firmaron los testigos y ya con eso es suficiente. No. El consentimiento informado, impreso, ese que me firma el paciente, es la última parte de todo un proceso. El consentimiento informado empieza cuando yo me siento con mi paciente y le explico de forma clara, sencilla, sin tecnicismos, cuál es el procedimiento que voy a realizar, cuáles son los beneficios, cuáles son las alternativas de tratamiento, qué va a pasar si no se realiza el tratamiento, qué es lo que cuáles pueden ser los objetivos que queremos alcanzar, cuáles pueden ser los efectos secundarios, tanto
benéficos como perjudiciales si no lo hacemos. Es más que nada el consentimiento informado, es esto que yo les decía al principio, esta comunicación verbal que voy a tener entre mi paciente, y tiene que ser una comunicación clara y asertiva, porque de no serlo, entonces la hoja como tal, la hoja como tal no me va a no me va a servir o no va a ser suficiente para que yo pueda asegurar que el paciente entendió claramente qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que están tan confundidos y quieren anotar todo en el consentimiento informado, en donde leí uno en donde dice, yo, Juanito Pérez, aseguro que no tener tos, gripa, que era lo que yo les comentaba. Pero a ver, un momento. El que el paciente a mí me diga una cosa no quiere decir que no la tenga. No es una evidencia, es un dicho. Y nosotros trabajamos sobre evidencias, no sobre dichos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La exploración que yo le pueda hacer, la toma de signos vitales que pueda yo registrar, todo ello en mi expediente clínico. ¿Por qué? Porque yo como médico, yo como odontólogo, como estomatólogo, no estoy facultado, y así lo dice la ley, no estoy facultado para hacer el diagnóstico de COVID, o al menos no todavía. Quizá llegue un momento, si es que esperemos que no, ¿verdad? Esto llegara a tomar dimensiones más grandes, los consultorios dentales lleguen a tener la necesidad de realizar pruebas en ese momento de COVID. Pero mientras no estemos facultados para realizar las pruebas que nos den una evidencia clara e indiscutible de que el paciente no es portador de COVID, no podemos pedirle al paciente que firme por algo que él también desconoce. Porque recordemos que para COVID-19, hay pacientes que son asintomáticos. Entonces, yo no puedo pedirle a alguien que anote en un papel que no tiene los síntomas, ni los signos, ni los síntomas relacionados con esta enfermedad. Eso no lo puedo hacer, porque se supone que yo ya lo hice en mi historia clínica en el apartado de revisión de aparatos y sistemas y de signos, ¿verdad? La exploración, donde yo pongo signos vitales. Y cada vez que viene a consulta, bueno, yo ya tengo un paciente que atiendo hace muchos años y viene otra vez a consulta, pues en mis notas de evolución yo voy a poner cómo fue la evolución de su padecimiento bucal desde la última vez que lo vi al día de hoy. Voy a anotar sus síntomas y sus signos. No, el paciente no presenta síntomas de COVID como estornudos, cuadro gripal, dolor articular, tos, dificultad para respirar. Se le tomó la temperatura, la cual se encuentra en los rangos normales. No presenta o no es un paciente de riesgo porque realiza actividad en casa y reporta no estar en contacto directo con personas. Es decir, está guardando la cuarentena. Ahí lo anoto yo todo en mi historia clínica y el paciente lo firma. Y ahí lo firmo yo también. Entonces no tengo que hacer un consentimiento informado especial para COVID. Lo que tengo que hacer, ser muy enfático, es en la exploración que yo hago de mi paciente, que ya estaba plasmada en la historia clínica, en lo que nos pide la norma oficial. Lo que sucede es que muchos lo desconocen lo que pide la norma.
Dentro de la carta de consentimiento informado debe de venir datos generales, nombre del paciente, de la institución, si es que mi consultorio tiene un nombre en particular, o de, por ejemplo, todas estas franquicias que hay ahora dentales, y el nombre del estomatólogo, el diagnóstico. Ahí es donde, porque les repito, los he visto, los he leído y veo que muchos ponen como urgencia. Bueno, ya la norma oficial te dice que en el consentimiento informado tú tienes que poner un diagnóstico. Y el diagnóstico, al yo leerlo, ya sé que requiere de urgencia. Fractura, abulsión del central superior izquierdo. Caries con caries activa, con paciente con dolor agudo, inflamación en el área infraorbitaria, supuración, absceso, dolor, edema, todo eso que yo pongo en mi diagnóstico, ya me está diciendo que el paciente requería de una atención pronta, ¿verdad? El acto de la naturaleza, ¿verdad? Que va a ser de tipo, ¿qué? Curativa. ¿Qué quiere decir? ¿Yo qué le voy a hacer al paciente para devolverle la salud? Los riesgos. Aquí es donde pueden anotar algo extra. Dentro de los riesgos de la atención de que, bueno, a ver, señor, voy a hacer una extracción dental y la extracción dental tiene como uno de los riesgos que usted padezca infección. Ese es un riesgo inherente a una extracción dental, como le decimos nosotros. Ya el día que quieran platicamos de lo que es el riesgo inherente, porque muchos tratan de cubrirse dentro de lo que es un riesgo inherente, pero para que un riesgo inherente cumpla como tal o sea considerado como tal, debe de cubrir o de cumplir con 3 puntos muy particulares. Pero hoy que estamos atendiendo paciente con COVID, tenemos ahí que poner que dentro de los riesgos, es decir, al momento yo de aceptar este tratamiento para devolverme mi salud, sé que estoy en un lugar en donde puedo contagiarme, así como cuando el paciente, no sé, se presenta a cualquier otro facultativo o acude a cualquier otro lugar que sea fuera de casa o que esté en contacto con otras personas. Ese es un riesgo de contraer la enfermedad, porque recordemos nuevamente, vamos a retomar este punto muy importante. Hay pacientes asintomáticos, ¿sí? Las molestias que puede tener, los efectos secundarios, qué alternativas de tratamiento puede tener. ¿Por qué elegí yo en particular ese, por ejemplo, en este caso? ¿Por qué elegí yo hacerle la extracción y no una endodoncia? Pues porque estamos en una pandemia, en una cuarentena en donde las autoridades de salud nos están pidiendo que evitemos salir lo menos posible. Y si yo veo un cuadro muy complicado en donde tengo que elegir, ahí es, ¿verdad? La libre práctica, donde me apoyo en la literatura, en donde yo puedo ver las condiciones del paciente y decirle, bueno, dentro de las alternativas es endodoncia, extracción y después la colocación de un implante. Entonces, por ejemplo, yo sé que una endodoncia quizá llevará o requerirá de más tratamientos, de más citas, y eso expone a que el paciente salga más veces a la calle. Quizá en esta ocasión, y muy a mi pesar, tendré yo que escoger la alternativa de la extracción y explicarle el por qué al paciente. Y eso es lo que voy a anotar. Señor, lo ideal, o bueno, una de las opciones para conservar su diente sería un tratamiento endodóntico, pero eso requiere de más citas y no quiero estarlo exponiendo
a que esté saliendo de casa, a que no esté guardando la cuarentena, como nos lo está solicitando las autoridades de salud. Y no nada más las mexicanas, es a nivel mundial. Ya se está levantando el confinamiento en algunos países, pero son aquellos en donde ya el riesgo ya no es tan latente, ya no es tan álgido, pero nosotros todavía estamos digamos, como que en el ojo del huracán, seguimos en problemas, en un alto riesgo de contagio. De ahí que yo les sugiero, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Que hagamos una extracción y cuando pase todo esto pongamos un implante. Esa es una opción. O ya una prótesis, como querramos. Y fíjense cómo más adelante nos dice, es de mayor o menor urgencia. Ahí mismo, en esta parte del consentimiento informado, tenemos que especificar, ¿no? Es muy urgente atender al paciente. ¿Por qué? Porque si yo no lo atiendo, en este caso, ya revisé al paciente, ya vi que no presenta ni síntomas ni signos que me hagan sospechar que es portador de COVID, que padece COVID, que pueda tener esta condición, esta enfermedad, síndrome, como le llamaron al principio, ¿no? Por sus siglas en inglés, el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, yo aquí es donde voy a poner, es urgente atenderlo, porque si no, al ser la caries, al ser una enfermedad crónica, se va a complicar y puede desarrollar un cuadro infeccioso tan grave que el paciente requiera de la atención hospitalaria, cuando en estos momentos los hospitales están, si no saturados, muchos de ellos ya están saturados. Entonces, lo menos que quiero es que mi paciente termine en un hospital por una infección dental que se pudo haber controlado clara y sencillamente al interior de mi consultorio previamente sanitizado y tomando todas las medidas de prevención. Lugar y fecha donde se emitió, nombre completo y firma del estomatólogo, dice paciente y 2 testigos. ¿Quiénes van a ser los testigos? Puede ser ya sea alguien que acompaña al paciente o alguien que esté en mi consultorio. La recepcionista, la secretaria, mi asistente. Pero en el caso de odontología, no, para cirugías, cuando hablamos de medicina, para cirugías sí se requiere, cuando es un acto quirúrgico, se requiere que los testigos sean por parte del paciente. En odontología no. En odontología los testigos puede aportarlos el estomatólogo, el facultativo. Entonces es más fácil para nosotros. Este es un modelo de carta de consentimiento informado que se encuentra en la norma oficial mexicana y es una sugerencia, nada más, es un apartado nada más. Pero, como les repito, es nada más la última parte. El que lo firme es la última parte. Yo ya platiqué, ya le expliqué, ya le quedó claro, ya nos comunicamos verbalmente de forma asertiva. Él entendió bien y yo resolví todas sus dudas. Que también incluye el expediente clínico, la hoja de egreso voluntario o alta. Puede ser que el paciente no se quiera seguir atendiendo o quiera detener el tratamiento, como es en el caso, por ejemplo, de ortodoncia, que como requieren de varias citas, de citas mensuales y no sabemos cuándo, puede la norma, ¿qué es lo que nos dice? Debe de realizarse cuando el paciente decide no continuar. No, doctor, yo ya no quiero venir, me da mucho miedo, me voy a quedar encerrado en mi casa. Bueno, no sé cuándo regrese. Nosotros sabemos que todos los procedimientos o todo el tratamiento dental o el padecimiento que estamos atendiendo, si no se continúa atendiendo, puede perjudicar al paciente. De ahí que se tenga que realizar esta hoja de alta voluntaria o de egreso voluntario.
Entonces le podemos decir al paciente, sí, claro, hay que ser empáticos con el paciente, yo lo entiendo, no hay problema, permítame nada más realizar una nota que a mí me pide la Secretaría de Salud, en donde pues usted de forma voluntaria decide abandonar el tratamiento. Cuando más, fíjense bien, dice, cuando el paciente no acude a sus citas en el tiempo que el facultativo considere y que esta falta de atención o vaya, falta de, digamos, de asistencia del paciente a sus citas, pone en riesgo el éxito de nuestro tratamiento. Es decir, no puede el paciente más adelante decir que es culpa nuestra el que haya fracasado un tratamiento endodóntico, un tratamiento protésico, un tratamiento de periodontal o de cualquier especialidad o de cualquier rama de la odontología, solamente cuando estamos claros en que el paciente no acudió. Entonces nosotros tenemos que elaborar esta hoja de egreso especificando que no ha venido, porque hay pacientes que nos comunicamos con ellos y ya no nos contestan. Entonces, esa hoja se tiene que elaborar y ¿qué dice? Tiene que ir firmada por el estomatólogo y un testigo. Ya no nos están pidiendo la firma del paciente, ¿verdad? Esto es todo lo que nos dice que debe de tener la hoja de egreso voluntario. Ya sé que están muy preocupados, pero preocuparnos no va a ser más que preocuparnos más, nos vamos a poner más ansiosos. Tenemos que ocuparnos y atender de forma cerebral con el paciente, siguiendo y apegándonos a las pautas de la norma oficial, siguiendo dentro del marco que dicta la Ley General de Salud, acogiéndonos si tenemos dudas a las guías de práctica clínica y apoyándonos en la literatura. Todo eso nos va a ayudar a la toma de decisiones para atender al paciente de forma adecuada, de forma ideal, sin que tengamos temor, pero tampoco sin que nos confiemos, porque recordemos que en la confianza está el peligro. Cuando nos confiamos, ahí está el peligro. Pero tampoco vamos a atender al paciente temeroso, de forma temerosa. ¿Qué les puedo yo decir entonces como conclusiones? Que debemos de conocer la normatividad sanitaria, nuestros derechos, los derechos del paciente y respetarlos, porque puede el paciente venir con dolor y aún así decidir no atenderse. Entonces yo tengo que plasmarlo. ¿En dónde lo voy a plasmar? En mi consentimiento informado, no en mi nota de evolución. Paciente acudió a revisión por dolor, bla, 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 y el paciente decidió no atenderse. Y firma del paciente, ¿verdad? ¿Qué más dice? Muy importante, mejorar la comunicación. Si yo tengo una buena comunicación con mis pacientes siempre, si yo le pregunto siempre a mi paciente, ¿tiene alguna duda? ¿Le quedó claro? Si yo le ofrezco alternativas de tratamiento, le explico los beneficios, los riesgos que puede correr, entonces mi relación con el paciente siempre va a ser adecuada, va a ser la ideal. La comunicación va a fluir de forma correcta. Vamos a estar sintonizados, como dicen, en el mismo canal, vamos a entendernos claramente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si nos fuimos muy rápido. No, doctora, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, ya sabrás, pero primero que nada felicitarte. Muy claro, muy conciso, con una pausa que nos tranquiliza a todos en estos temas que son tan
tan de ansiedad. Entonces yo te agradezco por esa pausa y por esa tranquilidad que nos transmites. Y sí, vamos a empezar a leer unas preguntas, doctora. Dice Vicenta Nazaela, nos dice, ¿hay que realizar un consentimiento aparte o se puede agregar como uno de los puntos del consentimiento antiguo que ya utilizamos? Que creo que ya lo respondiste, ¿correcto? Sí, correcto. Es que aquí el punto es que estamos tan asustados. Una cosa es que seamos previsorios nosotros. Primero también, recuerden, esto es como, yo les digo, esto es como cuando estamos en el avión y nos explican, ¿verdad? ¿Qué pasa en una emergencia? Y dicen, si se despresura, llega a haber una despresurización de la cabina, colóquese primero usted la mascarilla y luego colóquese a la persona que está a su lado si es que está inconsciente o incapacitada, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que recordar que tenemos que cuidarnos primero nosotros, porque la OMS nos dijo, y eso lo comentó, que somos la especialidad del área médica que tiene el mayor riesgo de contagio. Lo que sucede es que no estamos trabajando al 100%. Si estuviéramos trabajando al 100%, habrían muchos dentistas contagiados, porque no guardamos la sana distancia al momento de atenderlos. Sin embargo, si yo ya tengo pacientes, si es un paciente nuevo, pues como le comentaba, al elaborar la historia clínica, yo voy a hacer la exploración de mi paciente y ahí ya voy a notar qué tan sano lo veo, qué síntomas observo en él, qué signos presenta en él, en particular la temperatura, que se recomienda que no se tome en la frente, sino más bien a la altura del esternón, un poquito más abajo del cuello. ¿Por qué? Porque nos puede dar falsos positivos, ¿sí? Ese es un punto importante. Entonces, yo puedo tener mi consentimiento apegado a la norma como lo pide, sin que necesariamente yo tenga que hacer uno nuevo especial para COVID. Si es un paciente ya anterior que ya tenía un expediente clínico abierto conmigo, ¿dónde voy a colocar todo esto que yo observo? Pues lo voy a colocar en el apartado de la nota de evolución, que se presenta el paciente a revisión y no a la exploración de aparatos y sistemas, no se observa con ningún síntoma o signo. Temperatura o cuál otro síntoma, porque si no tose y no tiene escurrimiento, debilidad, etcétera, ¿cómo le hacemos? Lo que sucede es que ahorita lo único que nosotros podríamos hacer es justamente eso que ella dijo. Si no tose, si no tiene ningún síntoma, yo así lo pongo en mi expediente. Yo así lo anoto en mi nota de evolución y la temperatura la registro como tal. Ahí yo ya me estoy protegiendo. A mí el paciente clínicamente no me reportó, no me arrojó ningún dato de que fuera COVID como para que yo lo refiriera, en lugar de atenderlo, lo refiriera. Y de hecho aquí nos dice Estela Martínez, nos dicen algunos colegas odontólogos están publicando un anuncio que no atenderán al paciente si el paciente presenta 38 grados de temperatura o más. ¿Esto es correcto? Pues lo que pasa es que tendríamos que regresar a la parte medular. Nosotros como odontólogos, ¿estamos facultados para diagnosticar COVID? Pues no. No. No, pues no. No. Entonces, no puedo yo decirle, ahora, ¿cómo sé que el paciente tenía que tiene 38 o más? El paciente que tiene 38 más ni siquiera debería de estar parado en mi consultorio. Ahí de regreso. Toma la temperatura y adiós, bye, nos vemos. Exactamente. Claro. Exactamente, es como si se presentara un niño, yo en particular que soy odontopediatra, y veo que tiene indicios de sarampión o que se presenta con las costras de la varicela. No, vámonos al médico. Ahora, Rebeca Pola nos pregunta, doctora, ¿podría explicar cómo bueno, a ver, una referencia al menos. Doctora, ¿podría explicar cómo se realizaría la nota de referencia? La nota de referencia
Este es muy clara. Primero, ¿a dónde lo voy a referir? Esos son los conocimientos que yo debo de tener claros. Ajá. Yo como facultativo debo de saber qué hospitales, digamos, idealmente cercanos a mi consultorio, están atendiendo pacientes con COVID, en donde yo sé que hay la prueba, porque no lo voy a mandar a un hospital en donde no están atendiendo pacientes con COVID. Es correcto. Entonces, mi obligación como facultativo, en primer lugar, sería, para elaborar la nota de referencia, ¿a dónde lo voy a mandar? ¿Con quién lo voy a mandar? ¿Lo voy a mandar con mi amigo que es médico, que tiene su consultorio igual que yo? No, porque sabemos que el paciente con COVID muchas veces va a requerir no nada más, no la cuarentena en casa, sino a veces hospitalización. Claro. Entonces no va a andar peregrinando el paciente. Por ahí tiene que empezar mi nota de referencia. Y entonces, ¿qué dice la norma oficial? Un diagnóstico. ¿Por qué me lo estás mandando? Y entonces yo ser específica, porque a la exploración clínica el paciente presenta síntomas y signos tales como, y ya yo anoto, tos, temperatura elevada, dificultad para respirar, las cuales son sospechosas de COVID. Claro que puede ser simplemente una gripe, una influenza, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden ser muchas cosas, pero ese es un diagnóstico presuntivo. Pero lo más importante aún es enviar al paciente a un hospital, porque él no sabe. Estoy yo más en la obligación de saber a dónde mandarlo, Claro. a ver a dónde Claro. referirlo. Claro. Verónica Victoria nos pregunta, buenas tardes, doctora. En diversas conferencias nos han sugerido enviar un cuestionario vía WhatsApp relacionado con los síntomas por COVID. ¿Es correcto? No, porque nuevamente, ahí yo sí siempre les digo, cuidado con los WhatsApp, porque nuevamente vuelvo a preguntar, el dentista, el estomatólogo, el facultativo como tal, nosotros como tal, los profesionales del diente, estamos facultados para diagnosticar sin lugar a duda que el paciente tiene COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a mandar un cuestionario al paciente por vía WhatsApp en donde el paciente me conteste a mí síntomas cuando yo sé como facultativo que hay pacientes que son asintomáticos? Y si me contesta el cuestionario hoy, pero viene a verme, tiene cita la próxima, se me hace cita la siguiente semana, ese cuestionario ya no me sirvió. De todas formas, no estoy facultado para diagnosticarlo. Ya. Ya. Puedo Perfecto. orientarlo hacia dónde ir si él se siente mal. Si el paciente me dice, doctora, no voy a ir a consulta porque tengo estos síntomas, puedo orientarlo hacia, por ejemplo, no nada más hospitales, sino a laboratorios en donde le puedan hacer la prueba. La prueba. Sí, y también te Sí. pregunta aquí, bueno, hay un montón de preguntas. Mariana Jiménez, doctora, mi consentimiento especifica qué tratamiento es el que él acepta. ¿Está bien? Sí, claro. Okay. Claro, porque tenemos que ofrecerle alternativas de tratamiento. También dice Jonathan de Lima, dice, doctora, ¿es de carácter imperativo escribir el diagnóstico y pronóstico en el consentimiento informado o eso puede ser en odontograma y en apartados en la historia clínica? No, en el consentimiento informado de cada tratamiento. Perfecto. Se tiene que de cada tratamiento. Perfecto. Tanto en el odontograma, porque hay una cosa que recordemos, la norma dice odontograma inicial y de seguimiento. Sí, y aparte es el consentimiento, pero el consentimiento no es general, ¿eh? El consentimiento es por tratamiento. Ya, por tratamiento. Mario Ángel Franco dice, en caso de que un paciente presente sintomatologías y se niegue a firmar el consentimiento informado por negar la consulta, ¿mi firma en el consentimiento me puede defender en una demanda? El paciente yo no puedo atender a alguien que no quiere firmarme, no me está autorizando.
legalmente atenderlo. El Claro. hecho de que él se niegue legalmente es como si me dijera no. Porque, por ejemplo, yo como perito al trabajar sobre el expediente clínico voy a ver un consentimiento que no está firmado por el paciente, pero sí firmado por el odontólogo. Y tengo dos dichos en donde el doctor dice que el paciente se quería atender, pero no quiso firmar. Ajá. Pero yo no, pero esos son dichos. Y yo Claro. no me baso en dichos, me baso en evidencia. Y la evidencia es su expediente clínico. Entonces, Va. no lo atendería. Va. Te siguen saludando. Verónica Victoria, ¿qué sucede en los casos que mencionó, como mencionó, de preferir por una extracción y posteriormente un implante, ya que por el momento por pandemia no está indicada la endodoncia, pero si el paciente no lo acepta e insiste en la endodoncia, ¿qué podemos hacer? Explicarle, ahí mismo en el consentimiento informado vienen los riesgos. Uh-huh. Los riesgos. Entonces, yo ahí puedo ponerle que uno de los riesgos en la pandemia, de atención durante la pandemia, es que él va a tener que acudir a mi consultorio en varias ocasiones. Uh-huh. Pero recordemos que el paciente a veces es un poquito mañoso y el que va en endodoncia va por dolor. Cuando quitemos el dolor va a dejar de ir y ese tratamiento puede fracasar. Por eso está ese apartado también de hoja de egreso voluntario cuando el paciente no acude a sus citas. Y la firmo yo y la firma mi asistente. Ya le quité el dolor y ya no acudió. Ya. De hecho, aquí nos pregunta Mariana Jiménez, si viene solo el paciente, pero ya ves que hay que firmar que tiene que haber testigos, ¿dónde conseguimos los testigos? ¿Pueden ser aquí mismo alguien de la clínica, etcétera? Así, esto es muy fácil y es muy claro. En odontología los testigos pueden ser de cualquier lado. Ok. Pueden venir por parte del paciente, pueden venir por parte del dentista, puede ser ahora sí que el portero del edificio, pero necesita un testigo. Es muy diferente cuando es a nivel médico, que se realiza un acto quirúrgico, no se me van a realizar no sé, me fracturé la mano y me van a realizar una cirugía de mano. Los testigos tienen que ser por parte del paciente. Pero en odontología no, los testigos los podemos sacar de cualquier parte. Dice Alicia Pilar Gasga, dice, con respecto a la historia clínica de la norma 13, sí es bastante explícita y muy minuciosa y tiene todo lo necesario, pero tengo la duda, las historias clínicas que ya vienen hechas, los cuales son básicas, solo anexo las preguntas necesarias para esta pandemia, inclusive anoto temperatura, son válidas ante la intuición y conforme al consentimiento solo a pacientes que el tratamiento conlleva varios tratamientos para que todo quede constatado y que él acepta todo lo que se hará. Ok, muy larga. Sí, lo que sucede es que a veces como que buscamos la forma, pues, más práctica, no voy a decir el camino fácil, pero práctica. Pero debemos de tener mucho cuidado porque ese es un arma de doble filo. Porque aquí no nos olvidemos. La única defensa que yo tengo como facultativo es mi expediente clínico. Y si mi expediente clínico, por hacerlo yo rápido, es nada más una tarjeta bibliográfica en donde viene el nombre del paciente, el odontograma y atrás dice presupuesto, Bye. no me va a defender ante un proceso legal, porque la pandemia va a pasar. Pero vamos a ver cuántas demandas no van a haber después por mala práctica y al paciente se le va a olvidar que se le atendió dentro de una cuarentena, dentro de una urgencia. Sí, Porque claro. muchos doctores caen en esa trampa. Yo quise ayudar al paciente, yo actué de buena fe. Sí, pero aquí no sirve porque discúlpeme, doctor, pero yo como perito no lo conozco y no me puedo basar en su dicho. Solamente tengo su expediente clínico para ayudarlo. Fíjate, y aquí es donde viene esta pregunta. Stephanie Mariana dice, hola doctora, si nos comunicamos con el paciente y nos dice que por el momento no continuará el tratamiento, pero más adelante, por ejemplo, en un mes, ¿también debemos anotarla en la nota de evolución o como hoja de egreso?
No, en la nota de evolución lo puede hacer, porque en realidad el paciente no está diciendo que ya no va a continuar. No, o sea, no se ha perdido la comunicación con el paciente. La nota de egreso es cuando nos dice, no asiste y no te contesta, no sabes ya de él, se fue, desapareció, se esfumó. Eso Ya. es muy diferente a que yo tenga comunicación y el paciente está en su derecho de no querer salir a la calle. No lo voy yo a asustar, ni lo voy yo a obligar, no lo puedo obligar a que vaya al consultorio. Sí le explico los riesgos de no continuar con su tratamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que yo hago? De tal día, en tal fecha, en tal horario, me comuniqué con el paciente, el cual me reportó esto. Mi firma, y ante la ausencia del paciente, la firma de un testigo, que me firme mi asistente, de que le llamamos. Ya. Mucho cuidado con los WhatsApp, ¿eh? Sí, no, y de hecho, una pregunta, digo, mira, me estoy brincando un montón de felicitaciones que te están mandando por cuestión de tiempo. Dice Tessy Mora, me gustaría saber si hay un cuestionario que se pueda mandar previamente por WhatsApp, que me imagino que esto es negativo, ¿no? Ya, No se lo recomiendo, doctora. Claro. Es un arma de doble filo, puede funcionar para mal. No sabe la cantidad de capturas de pantalla de WhatsApp que guardan los pacientes para después usarlas como evidencia en contra del facultativo cuando presentan una demanda por mala práctica. Uf, ya me imagino. Bastante. Y graban presentaciones. Entonces, la verdad es que hay que ser muy, muy cuidadosos en la comunicación y limitarnos, no explayarnos. Estela Martínez dice, ¿podría presentar la diapositiva con los requisitos de la hoja de egreso voluntario, por favor? ¿O dónde la puede sacar? ¿Dónde la podemos ver? En cualquier navegador pueden poner norma oficial mexicana. Entonces, se las voy a dictar. Es la norma oficial mexicana para la prevención y control de enfermedades bucales y el número es la 013 SSA2 del 2015. Esa es la más nueva. Pero si ustedes tienen pacientes que atendían o que vienen atendiendo antes de antes y ya tienen su expediente anterior al 2015, pues pueden revisar su expediente contra la norma del 2006. Todo esto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y le ponen PDF y la descargan y la pueden imprimir. Ya, perfecto. Me preguntan aquí también, excelente ponencia, Marilena Leal. Cuando el paciente cancela el tratamiento en las diferentes formas de comunicación electrónica no presencial, por diferentes motivos, como si fuera a salir de la ciudad, etcétera, ¿cómo es que debe firmar la cancelación de tratamiento si no va a consulta? Agradezco de antemano la atención prestada. Pues si ya el paciente no, o sea, está un poquito, me resulta un poquito confusa la pregunta, pero creo que... Si ya no va a volver, ¿cómo le hace para firmar? Pues no firma. Pues no firma. No firma. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo registramos en nuestra nota de evolución. Si ya me dijo que ya no va a volver conmigo, que nunca más en la vida nos vamos a volver a ver, entonces sí hago una nota de egreso voluntaria. Y ante la ausencia del paciente, pues firmo yo y firma un testigo. Firma estoy un testigo. Carla Martínez, doctora, buenas tardes. Entonces, en el caso del tratamiento endodóntico en un paciente geriátrico que ha estado en casa y tomando los medicamentos preventivos, que manifiesta dolor constante en órganos dentarios como pilares de prótesis en una removible, no puede alimentarse de manera adecuada, ¿cómo manejaría su consentimiento informado? Tal cual. Aquí tengo yo que ponderar por qué es importante que yo, nada más tiene que quedar claro, ahí en el motivo de consulta, yo tengo que ser clara en por qué, tanto de la historia clínica como de mi nota de evolución, como de mi consentimiento informado, particularmente en este paciente yo colocaría que se le trata como una urgencia por dolor, el cual le impide al paciente la alimentación, sabiendo que en el paciente tanto infantil como geriátrico, la alimentación es muy importante. Claro. Y más aún, ¿verdad? Que no queremos que por ser la condición que presente, no sé, caries, periodontitis, un problema endodóntico o protésico, como dice, si no se atiende, los riesgos son estos.
las consecuencias son estos y el beneficio va a ser esto. Y al ponderar los riesgos contra los beneficios, ahí vemos que el beneficio es mayor para el paciente que el riesgo que pueda correr. Perfecto. Y lo está firmando el paciente. Perfecto. Víctor Javier Sánchez. Hola, buenas tardes. Excelente seminario. Usted comentó que al paciente se le puede dar una copia de la historia clínica si lo pide. ¿Esto es obligatorio en consultorios y hospitales privados y de gobierno? Gracias. No es obligatorio. No es obligatorio. Lo que es obligatorio es que yo como facultativo, la ley me obliga a mí, o sea, no es que me obligue la ley, sino que me da la custodia o me otorga la custodia del expediente clínico. Porque luego los pacientes llegan, es que me va a atender otro doctor, me puede dar mi expediente, y acuérdense que el expediente no es nada más la hojita, sino son las radiografías, las fotografías, los estudios de ortodoncia, todo eso es el expediente clínico. Entonces, para que el paciente no tome una actitud agresiva o despertar suspicacias en el paciente, podemos decirle a aquel paciente que nos lo solicite, a quien nos lo llegue a solicitar, la copia, el expediente, decirle, claro que sí, con mucho gusto, pero yo no le puedo entregarle el original porque la ley me pide que yo lo conserve, pero sí le puedo entregar una copia. Es más copia que usted puede cotejar con el original para que vea que le estoy entregando lo mismo, y así no tengo problemas con el paciente. Perfecto. Porque hay pacientes que dicen, ¿por qué no me lo quiere entregar si es el mío? Si yo pagué por esta radiografía, yo pagué por esos estudios, y entonces se empiezan a enojar. Sí, claro. Pero te doy una copia, te tomo fotos, te las mando digitalmente. Sin problema. Porque el expediente clínico es mi única defensa, ¿eh? Ya. Como facultativo. Si realizáramos un triaje simple por llamada telefónica, dice triaje, por llamada telefónica previa cita, ¿deberíamos colocarlo en el expediente la nota de evolución? Gracias por la conferencia, Emi Olive. Lo puede hacer, pero depende del enfoque al que le dé a este triaje o a este triage, no sé cómo lo esté manejando ella, pero nunca olvide cuáles son sus facultades, para qué está facultada, doctora. Porque puede después el paciente decir, la doctora me hizo estas preguntas y me dijo, no hay ningún problema, no creo que tenga COVID, venga a atenderse. Y después el paciente caiga enfermo de COVID y se muere. Entonces ya me metí en un lío. Claro, no, pues no. Cuidado. Buenas tardes, disculpe, Beatriz Álvarez. Mira, fíjate, una pregunta. Disculpe, ¿tenemos que tomar el curso del IMSS? He escuchado que es obligatorio. ¿Has escuchado algo de eso, Paulina? No, lo que pasa es que el IMSS es una institución descentralizada como tal y depende, puede ser que lo estén solicitando para aquellos facultativos que laboren en el IMSS. Ahora, las guías de práctica general están realizadas por el IMSS. Entonces puede ser que a partir de ahí se esté hablando, pero no como tal. Nos tenemos que apegar a lo que nos dice la norma oficial y la Ley General de Salud, ya la federal y la de nuestro estado. Guadalupe Muñoz dice, ¿recomienda el uso de oxímetro? Gracias. Lo puede usar dentro de los signos y síntomas que le tome a su paciente, pero vuelvo a lo mismo. El que el paciente no me presente un síntoma o un signo que me relacione con COVID no quiere decir que no sea portador, porque han habido casos asintomáticos. Ya. Tessy Mora te pregunta, ¿es legal solicitar al paciente una prueba negativa de COVID para poder verlo? Pues pues no, a menos que yo tenga alguna sospecha de que el paciente tiene COVID. Por ejemplo, ¿en qué caso? En el caso en el que llegó a consulta conmigo, presentó síntomas de COVID, yo lo envié, le di una nota de referencia al hospital y entonces le voy a decir al paciente, por favor, acuda a que se haga la prueba. Cuando le hagan la prueba y le den sus resultados, si su resultado es negativo,
y usted gusta continuar con su tratamiento dental, le voy a pedir que traiga una copia, que me traiga el documento en donde le dicen que la prueba le dio negativa, o que le hagan un resumen clínico en donde diga que la prueba que resultó negativo para COVID, que tiene que venir con el nombre del facultativo o de la institución en donde se lo hicieron, debidamente sellado, en hoja membretada, tal cual. Ahí es cuando yo se lo puedo pedir, pero no puedo pedirle a mis pacientes, a todos mis pacientes de forma generalizada, que vengan con una prueba negativa de COVID, porque la norma no lo pide. Perfecto. Aquí ya dice una doctora Carla Martínez, tal vez es una pregunta tonta, pero si no cuento con un termómetro digital como los usados en hospitales, ¿podría ser válido el uso de un termómetro axilar? ¿Un oxímetro podría funcionar como auxiliares de diagnóstico? No de diagnóstico, pero sí como instrumentos sustitutos. Si lo sabe leer bien, doctora, sí. Es como para si estuviera viendo un hipertenso, pues no importa si es digital o si es un baumanómetro normal o de mercurio. Aquí Gerardo Flores nos pregunta algo interesante. Una vez infectado y recuperado del COVID, ¿qué procede? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Que me dé la evidencia de que ya no está infectado. Ok. Es decir, un resumen clínico o la prueba en donde dice que es negativo ya para COVID. Pero tengan mucho cuidado porque recuerden que también están recayendo. Hay algunos que tienen recaídas. Yo a esos pacientes les daría un tiempo de espera. Le daría un tiempo para ver que esté bien. ¿Cuánto tiempo le darías, doctora? 15 días. 15 días. Mariana Leal dice, ¿hay pacientes de emergencia con infección oral aguda, con fiebre, dolor sin datos de COVID, aún así se remite al hospital? Claro. Tiene fiebre. Ya me dijo. Tiene fiebre, ya me dio un signo. Bye. Sí, se va. Lo ideal estoy ponderando. Sí, yo sé que le duele el diente, pero también sé que hay una enfermedad que ahorita es pandémica y que pone en riesgo su vida. Joel Martínez dice, en las consultas de ortodoncia subsecuentes o mensuales, ¿debo hacer consentimiento por cada consulta de revisión? Sí, doctor, porque es un procedimiento que va a realizar. Porque no siempre en todos los tratamientos de ortodoncia, a veces, pues nada más son cambios de módulos, pero también hay cambios de arcos, y el cambio de arcos implica cambio de fuerzas y movimientos dentales que tienen un impacto directo sobre el periodonto y sobre las enfermedades del paciente. Claudia Reyes dice, buenas tardes, doctora. ¿Ya hay algún protocolo autorizado por la autoridad acerca de los métodos de barrera y protección para utilizar en el consultorio? Buena pregunta. Todavía no. Se está trabajando porque esto que está llamando la Secretaría de Salud el regreso a la nueva normalidad, está hablando de las normas generales que se están tomando o que está recomendando la OMS, como es el uso de barreras de protección, que nosotros, realmente para los dentistas no ha sido complicado, el uso de cubrebocas, guantes, ya lo sabemos, ¿no? Las caretas. Entonces tenemos que apegarnos a lo que la literatura nos dice, porque oficialmente no hay nada. Cuando digo oficialmente, ¿cómo puedo yo saber si hay algo oficial? No le tienen que llamar a la doctora Paulina Morán. Ustedes pueden en su navegador buscar Diario Oficial de la Federación y ahí vemos las publicaciones. Y eso es lo oficial, porque tiene su página digital, el Diario Oficial de la Federación, y todos los días, casi todos los días se publica algo. Y ahí es donde yo me puedo actualizar. Si tengo alguna duda, puedo buscarla. Ya. Dice Stephanie Mariana, dice, si son múltiples, fíjate la pregunta, si son múltiples procedimientos por cada tratamiento, si son múltiples procedimientos por cada tratamiento, firmará consentimiento informado por cada uno. ¿Y qué se le dice al paciente si nos comenta que ya firmó y acepta cada tratamiento? O sea, como que ahí la paciente dice, otra vez tengo que firmar, pues ni hablar, así es, ¿no? Entonces tiene uno que ser pues muy empático con el paciente y decir, pues sí, señora, ¿qué puedo yo decir? Yo también firmo mucho,
pero es para su protección y es para es para su protección, es para su beneficio. No. ¿Cómo es? ¿Cómo va? Claro que es muy diferente, por ejemplo, si yo tengo un cuadrante, por ejemplo, tengo 3 órganos dentarios que están ubicados en el mismo cuadrante, que tienen el mismo diagnóstico y que tienen el mismo plan de tratamiento, por ejemplo, 3 resinas. Voy a hacer 2 premolares y un molar y a ellos les voy a hacer resina a estos 3 dientes. Pues puedo hacer un consentimiento informado en donde ubique yo los 3 órganos dentarios. Claro, Ideal claro. sería por cada uno. Claro, pero si envuelve varios tratamientos y los firma, va. Pero si son diferentes, y en uno le voy a hacer endodoncia, en otro le voy a hacer una resina, en otro le voy a hacer... No, pues no. Porque los riesgos y los beneficios y los efectos secundarios son diferentes de acuerdo al tratamiento. Ok, perfecto. Perfecto. Guadalupe Muñoz dice, ¿estoy en mi derecho de ya no recibir al paciente que se ausentó de manera voluntaria por largo tiempo? Estoy en derecho, pues sí, pero tengo que tener una buena comunicación y tengo que ser muy cautelosa en mi nota de evolución de por qué ya no lo voy a atender, de por qué le estoy negando la atención dental. Perfecto. A Mónica menos Cruz. que venga con una urgencia. Claro, claro. Mónica Cruz nos pregunta, gracias por la información. Retomando la pregunta de la doctora sobre un paciente que deja de acudir, pero no abandona, sino que dice que volverá más adelante, pero si uno sabe que en ese tiempo se pierde el progreso o condiciona el éxito del tratamiento, ¿cómo anotamos eso para protegernos ante un fracaso? En la nota de evolución. Todo En la nota de evolución yo pongo que se le habló, pongo la fecha y pongo que me comuniqué con el paciente vía telefónica para la continuación de su tratamiento, el cual el paciente me comentó que no iba a acudir, se le explicaron los riesgos de no asistir y el paciente comentó que aún a sabiendas de esto no asistiría. Y se firma. Aquí lo importante sería no olvidar la fecha, porque si más adelante fracasa el tratamiento y el paciente nos pone una demanda o lleva a cabo una intervención de tipo legal en nuestra contra, en contra nuestra, vaya, pues el perito vamos a ver, oye, esto fue durante la pandemia. Lo voy a ubicar cronológicamente en la nota de evolución en la pandemia. Voy a decir, pues claro, el doctor el paciente no quiso ir por la pandemia y el doctor tuvo que realizar solito su nota de evolución y por eso no está firmada por el paciente. Va. Marcela Ibarra dice, ¿dónde encontramos un consentimiento informado? Bueno, creo que lo pusiste ya es en una de las hojas de la norma 13. Sí. Ajá. Es correcto. Ahí viene un apartado. Perfecto. Dice Cristina. Hasta el final. Va. ¿Se les puede tomar tomografía al expediente? O sea, si le puede dejar tomar al paciente la fotografía al expediente, pues ya dijiste que les puede mandar una copia si quieres. Sí, claro que sí, no hay nada que ocultar. El paciente puede tomar las fotografías, pero usted se tiene que quedar con el original. Porque es la en la que yo puedo cotejar si el paciente, porque hay quien los altera. Dice Georgina, ¿existe alguna historia clínica completa que ya tenga considerado el consentimiento y todas las anotaciones que nos ayude a protegernos de cualquier demanda para estos tiempos de la enfermedad? Es que existe un machote, Paulina, así que venga todo contra todo, ya listo y digerible. No hay. Ay, esa pregunta fue directa a mi corazón, Luis, porque en eso estábamos trabajando. Justo en eso estábamos trabajando en CONAMED cuando se dio todo lo de la pandemia. Está en proceso. Entonces la respuesta está en proceso y esperemos a ver cuándo se retoma. Es que, pues, no tengo yo una respuesta de cuándo lo tengamos, ya que debido al alto índice de demandas que hay, pues estamos tratando de presentar un proyecto de historia clínica que sea fácil, que se apegue a la norma y que ayude, ¿no?, a evitar conflictos entre el paciente y el facultativo. Dice Zulema Castillo, doctora, dentro de los métodos de barrera, ¿cuál considera los mínimos que se debería tener? Gracias. Creo que Zulema ahí sería otro tema de otra hora. Usted lo sabe, doctora, usted ya lo sabe, hay que regresarnos a la clase de prevención.
Dice Robin Hernández, ¿cómo puedes detectar un portador asintomático? ¿Qué hubo? A ver. Pues nada más con la prueba, pero yo no hago la prueba. Es correcto. Para eso están los laboratorios y los hospitales facultados para. Lo que puedo hacer, pues es a todos mis pacientes, y eso es como de forma, un plus que yo puedo dar en mi consulta, proporcionarles una lista de hospitales, una lista de laboratorios y de médicos que yo sé que es en donde se atiende a paciente con COVID y donde se les realizan pruebas. Eso es lo que yo puedo hacer por mis pacientes. Darles información. Lleva últimas tres preguntas, doctora. María Olivia Prieto dice, excelente ponencia, doctora. ¿Sabe usted si una vez se acabe el semáforo rojo es que ya se puede utilizar pieza de mano? ¿Y sabe si hay algún requisito específico por parte de Secretaría de Salud para el manejo de aerosoles dentales? Gracias y saludos. No, hasta ahorita no han limitado porque sería muy difícil limitarnos en el uso de lo que es nuestro instrumental como tal. Sería lo mismo que decirle a un doctor en quirófano, no uses la sierra para hacer una cirugía corazón abierto. Claro. Eso es muy particular de la práctica. Hay veces que no hay otra forma de acceder y de atender la urgencia si no es con la pieza de alta. Dice Ángel Cruz, no, acá estoy, Estefanía Mariana, dice, si puedes colocar tus redes sociales, por favor, doctora, o dictárnoslas en dónde te puede encontrar, o algún correo donde te puedan mandar un mensaje. Con mucho gusto. Les doy mi correo porque no tengo Facebook. Pero es así como Paulina, pero sin la A, es paulin7@hotmail.com. Pero también paulin7@hotmail.com para que apunten. paulin7@hotmail.com, ¿sí? Pero igual si me buscas en tu navegador, Ana Paulina Morán Alarcón, te aparezco y por ahí aparece mi teléfono, mi número. O sea, estoy en internet. No sé cómo, pero estoy. Sales, perfecto. Última. Ángel Cruz, ¿está bien anotar el consentimiento informado si el paciente, o sea, estaría bien que lo anotáramos, ya entendí, en el consentimiento informado, si el paciente no regresa en 30 días, se le tomará como abandono de tratamiento firmado por el paciente? No, porque ese es un documento aparte. Ok. Esa parte, usted la está anotando en los riesgos de no atenderse. ¿Qué pasa si no se atiende? En el consentimiento tendrían que leer todos de forma minuciosa y muy acuiciosa la parte de consentimiento informado, en donde dice qué es lo mínimo que debe de tener. Y uno de los apartados dice, ¿qué pasaría si no se le realiza el tratamiento? Y ahí es donde yo le pongo, ¿qué pasaría si usted no viene, si usted no continúa? Y el paciente al firmarlo es que ya quedó enterado. Por eso es que hay que ser muy claros y muy específicos en el consentimiento, tanto verbal como escrito, por procedimiento, no por expediente. Claro. A la gente de Facebook que nos está preguntando cosas, mira, viene muy, muy parecido a todas las preguntas que acababa de responder la doctora. Doctora, yo quiero agradecerte eternamente. Tuvimos muy buena respuesta en cuanto a audiencia, muy buenas preguntas. No terminaría yo en 20 minutos la cantidad de gente que te está felicitando de lo bien lo clara que fuiste. Muchísimos comentarios muy positivos a tu favor. Yo también agradecerte por tu tiempo y nada más despedirte. ¿Algún comentario que quieras dar? Último, Paulina. Nada, que estamos a sus órdenes, que espero nunca verlos en la CONAMED. Hermoso. Qué hermoso comentario. Oye, feo, pero les deseo que nunca verlos en esa forma. Es triste porque sí, lo que sí les puedo decir que nos tiene que quedar muy claro es esto, que el mundo en general y en lo particular va a ser antes y después del COVID, pero que no debemos de olvidar que nosotros como facultativos ya tenemos los conocimientos
para trabajar de forma segura y sin temor, pero no confiándonos. Nunca hay que bajar la guardia, porque ahí es donde está el peligro. Nosotros, acuérdense, desde el primer día del primer semestre, ya nos acostumbramos al uso de guantes, de cubrebocas, barreras de protección, lavado de manos. Creo que somos los que más nos lavamos las manos de los profesionales de la salud. Es correcto. Entonces, nada más reforzarlas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu participación. Y nada más anunciarles aquí a nuestros doctores. Tendremos el día 23 de junio tema con el doctor Carlos Monteagudo de Perio MX. La historia de Carlos, cómo llegó a ser quien es. No sé si ustedes lo han seguido, pero Carlos es un personaje espectacular, aparte de que es un excelente profesional en su parte de periodoncia, pero todos sus logros y todo lo que ha llegado a ser Carlos, pues tiene su historia, porque Carlos no nació en cuna de oro, ni le dieron ni le regalaron las cosas que él ha conseguido. Entonces no te pierdas el día 23 de junio a las 6 de la tarde, tiempo horario de México, por medio de Inteligencia Dental. Y también nosotros tenemos para finales de junio esta charla que es de odontología post-COVID, la nueva normalidad. Tenemos varios invitados, pero en esta ocasión el doctor David Soto Gámez, que es coordinador estatal del programa de salud bucal de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Ándale, es aquí el mero en estomatología en Nuevo León. Y él, junto con el doctor Cázares y junto con un servidor, vamos a estar dando un seminario de 3 días, 2 horas por la noche, probablemente de 8 a 10 de la noche. Yo les pediría de favor que se conecten, porque lo que vamos a hacer es un seminario de 3 días, son 6 horas. Vamos a brindar los conocimientos teóricos fundamentales para que los profesionales de la odontología puedan reactivarse en la consulta dental cumpliendo los requisitos sanitarios que correspondan a la pandemia actual del COVID-19. Hay varios objetivos, pero ahora sí ver de una manera más como curso taller cómo implementar las cosas y sobre todo estar preparados en dado caso que vengan a darnos una revisión los de COFEPRIS. Todos los puntos, todos los detalles, no te los pierdas. No tenemos fecha, pero sí te pediría que te des de alta en el blog del diente, en Facebook, donde ahí vas a poder ver las fechas. Va a ser a finales de junio y probablemente va a ser en una misma semana, 3 días seguidos, ya sea lunes, martes o miércoles, o martes, miércoles y jueves, de 8 a 10 de la noche. Apúntate porque de verdad va a ser un cupo para 20 personas máximo. Va a tener su costo, pero más información lo vas a ver por medio del blog. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo. Gracias, Diana. Gracias, Paulina. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Muchísimas gracias por esta interesante información que nos brindaron el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinars acredita directamente su CADI. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos, por favor, ingresar a www.indionmediodental.com e ir al apartado Ir a CADI y podrán acreditar su constancia de asistencia digital con el número 989. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.